a todos que estamos grabando la sesión desde ahora para subirla a nuestro canal en YouTube y que, como sabéis, pues participando en la sesión nos dais consentimiento para la grabación, ¿de acuerdo? Si os parece, hacemos una primera intervención de Jorge Juan durante el tiempo que necesite. Las preguntas que tengáis, pues las reserváis para cuando termine la intervención de Jorge y a partir de ahí pues abrimos un debate en el que administramos los turnos de palabra con la herramienta esta que tenemos de levantar la mano, ¿de acuerdo? Pues muy bien, todo tuyo, Jorge. Juan, te escuchamos. Vale, gracias, Luis. ¿Me puedes habilitar, por favor, de moderador? Claro, Subir. lo voy haciendo mientras nos vas dando la bienvenida. Sí, por estar aquí, como ha dicho Luis, así yo actualmente estoy haciendo la tesis doctoral y, y una de las más o menos aspectos así, o sea, donde yo llevo muchos años ya haciendo activismo pro-europeo, es y, y actualmente pues soy presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de Madrid, que forma parte de la federación a nivel federación en España, de UEFA España y a nivel europeo de la Unión de Federalistas Europeos. Y voy a subir la presentación que he preparado. Está subiendo. Ahí está la presentación. Ah, estupendo. Ahora ya la vemos. Sí, bueno, un poco yo también eso, por si acaso eso, porque no, para eso, para informar de que esta sesión se está grabando. Y un poco, pues como ha hecho avanzado ya Luis, yo voy a hablar un poco así del activismo y los medios de comunicación en Europa. Y para eso, pues quería un poco empezar definiendo qué es activismo. Pues es una forma de actuar en la vida pública en pro de unas ideas, pueden ser políticas, medioambientales o en este sentido yo lo que hago es un activismo pro-europeo y yo quería eso lanzar esta primera pregunta a los asistentes y es, ¿tiene sentido ser activista por Europa? ¿Consideráis que tiene sentido? ¿Es necesario movilizarse por Europa? Yo creo que esta pregunta, Jorge Juan, si me permites, es especialmente importante, teniendo en cuenta que hemos dedicado dos sesiones también a discutir sobre qué está haciendo la Unión Europea en tiempos del coronavirus, ¿no? En relación con el coronavirus. Yo creo que esta pregunta siempre es relevante, pero especialmente ahora. Sí, sobre todo ahora que está volviéndose a poner en cuestión. No, pues yo considero que sí es importante precisamente por eso. Por, aunque, de hecho, de los casos por los que ahora está en cuestión es porque no ha habido mucha gente tampoco que durante todo este tiempo eh, Tenemos la oportunidad de que los estudiantes hagan intervenciones. Alba, quería responder sí, a esta pregunta a lo mejor sobre el por qué movilizarse por Europa. sí, sí, Hola, pues sí, Alba. perdón, es que he tenido un problema, me ha ido como un poco desfasado el audio con la presentación y no he Sí, podido levantar la mano antes, perdón por el desacompasamiento.
Creo que sí, porque además una de las cosas que llevamos viendo desde el principio del curso es la pluralidad de las gentes que comunican sobre Europa, ¿no? Y creo que una cosa que bueno, lo copió un poco de una campaña que hizo Marca España y tal, que no hemos interiorizado es que somos los propios ciudadanos de la Unión Europea los que probablemente también comunicamos mucho o en contra o a favor de la Unión. Entonces creo que hacer activismo por la Unión Europea, por el tipo de Unión Europea que se quiere y tal, es muy importante porque tiene en realidad mucho más impacto del que a priori podría parecer. Sí, gracias, Alba. Sí, es esto en ese sentido. Por ejemplo, yo que al mediodía estuve con Suances, un periodista, el corresponsal del Mundo en Bruselas. Él decía que los medios, o sea, por su parte, que los medios de comunicación no prestan atención, lo suficiente prestan atención a Europa porque dicen que los ciudadanos no se interesan. Que luego a la hora de buscar en los portales de los medios y todo eso, no buscan mucho las noticias europeas. Y yo creo que por eso es importante el activismo, por un poco para romper lo que es el círculo vicioso de la comunicación europea. El círculo vicioso de la comunicación europea es que los políticos no se interesan por Europa, los medios de comunicación no consideran vendible hablar de Europa y los ciudadanos no buscan las noticias sobre Europa. Con lo cual, si los ciudadanos nos movilizamos y actuamos para hacer que Europa represte la importancia que corresponde, pues ya es un hecho de que podemos romper ese círculo vicioso de la comunicación. Perdona, Jorge, yo también voy a levantar la mano porque creo que esta definición del activismo que nos estás dando es especialmente interesante en otro sentido también, ¿no? Que es, a veces pensamos activismo como el intervenir en políticas concretas, ¿no? Bueno, pues eso, evitar, qué sé yo, los desahucios o favorecer la lucha contra el cambio climático, pero aquí lo que es interesante es que también nos estás dando una definición de activismo hacia la esfera pública, ¿no? Es decir, no solamente el activismo se dirige a las instituciones, sino que también se dirige a medios de comunicación y ciudadanos. Claro, es un poco, porque activismo puede abarcar diferentes campos y yo creo que el activismo, de la misma forma que los grupos de presión o todo eso, es una forma de movilizarse por un tema y todo eso para que los políticos y los medios lo tengan en cuenta. O sea, para marcar lo que se llama marcar la agenda pública. Sí. Bien, y un poco así, pues un poco, pues como marcando ese activismo pro-europeo, es por lo que yo al final digo un poco, he puesto un poco lo que es la última acción en la calle y que es antes del estado de alarma, que fue durante participando en la marcha por el Día de la Mujer, en el que estuvimos así, pues los federalistas europeos estuvimos presentes y pasar ahora es un poco en que para conseguir una Europa mejor, pues tenemos que luchar porque digamos que hay 4 grupos dentro de lo que es el pensamiento sobre Europa que estarían, pues los euroescépticos suelen ser los más y quieren a veces un poco un retroceso en lo que son, o sea, una recuperación de competencias hacia los estados nacionales. Estarían los eurófobos que rechazan lo que es la idea de Europa, o sea, y lo que buscan es sencillamente la destrucción. Un poco el mayor ejemplo de esto es Steve Bannon, Marine Le Pen o Nigel Farage, son los mayores, digamos, exponentes así de los que buscan la destrucción de la Unión Europea porque lo consideran como un enemigo y buscan la regresión total hacia los estados-nación y porque les rechazan de cualquier modo cualquier atisbo de globalización y consideran la Unión Europea como un ente globalizador. Pero también están los euroconformistas, que son los que se creen que la Unión Europea tiene que seguir como está, que no tiene que avanzar o si los avances sean mínimos. Un poco últimamente lo hemos visto, por ejemplo, pues con el COVID-19, con Holanda y Alemania,
que son los más reticentes a unas medidas de solidaridad que puedan paliar los efectos que la crisis que esta pandemia ocasiona tienen en efectos en los países, en países como España o Italia, que se están viendo más afectados. Y yo creo que frente a ellos hay que enfrentar un europeísmo reformista o crítico, en el que lo que se busca es una mejora de la Unión Europea hacia una integración más política, más solidaria, donde al final los Estados miembros, un Estado miembro no bloquee una mejora, alguna beneficia que beneficie al conjunto por el egoísmo. Y bien, pues eso, pues para cómo conseguirlo, yo creo que hay dos formas así, digamos, dos medios de hacer el activismo, que serían las acciones, por un lado, y por otro lado lo que es la comunicación. O sea, podemos hacer acciones como y debates, mesas redondas, charlas o participar ya en movilizarnos ya a pie de calle, todo esto de organizar marchas, manifestaciones, o ya algo más propiamente que ya está muy digitalizado, como son las recogidas de firmas o apoyos que pueden ser en plataformas como change.org, Abad o otras. Pero luego también está muy importante la comunicación. Bien, pues con respecto a lo que son las acciones, yo quería compartir un poco esto. Jorge, no sé si te hemos perdido. No, estás ahí. Perdón, Sí, perdona. nada. Estupendo, se ve. Bien, pues sí, un poco lo que quería yo, compartir un poco es, digamos, por ejemplo, de la vista de las acciones, un poco desde las acciones que estamos llevando a cabo los federalistas europeos, en concreto con el COVID. O sea, desde el COVID, vemos que el COVID-19 tiene que ser un momento para que la Unión Europea cambie. La Holanda y Alemania han mostrado la inutilidad del sistema de unanimidad, que al final es un estorbo más hacia un futuro mejor, o sea, hacia la propia solidaridad europea, que es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea. Y un poco este es un artículo que está traducido al castellano en la de la Unión de Europeístas y Federalistas de Madrid, en el que un poco defendemos un poco las propuestas que nosotros hemos hecho. Y luego a partir de todo eso estamos difundiendo. Porque aunque yo me quedo en casa, es importante que nosotros seguimos movilizados por Internet y damos un poco, a través de este artículo, es una campaña por una Europa mejor hacia una unión sanitaria y más solidaria. Jorge Juan, a lo mejor Sí. mientras cambias de diapositiva, yo quería aprovechar para plantearte otra pregunta, porque hay dos términos que me han llamado mucho la atención en lo que has dicho, que era, primero, evitar que los Estados miembros más reticentes bloqueen el progreso de la Unión Europea, y ahora, digamos, el problema o la inutilidad, creo que has dicho, del sistema de unanimidad. ¿En qué medida el activismo europeísta siempre debe favorecer la actuación o, digamos, el resolver los problemas de forma federal o transnacional, o en algunos casos vosotros os planteáis la utilidad del método intergubernamental? A ver, es fundamental el sistema federal, porque el sistema federal, el problema del problema intergubernamental es que no tiene en cuenta lo que es la institución que representa a los ciudadanos, que sería el Parlamento. El Parlamento Europeo es una institución que representa a los ciudadanos, los 700
actualmente, los más de 700 eurodiputados que forman el Parlamento Europeo representan a los menos de 500 a millones de habitantes de la Unión Europea, y en ese sentido es la institución que en el intergobernamentalismo se ve opacada. ¿Por qué? Porque el intergobernamentalismo solo tiene en cuenta los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales al final es la suma de los, o sea, al final los intereses de los gobiernos, porque no son ni siquiera los intereses nacionales de los países, son los intereses del gobierno que está en ese momento, que no necesariamente pueden coincidir con los intereses europeos. Y que en ese sentido, cuando en el caso de intergobernamentalismo y se tienda además a la unanimidad, el problema es que nos vemos que un país puede bloquear acciones que benefician al conjunto, pero que para que no es rentabilidad electoralmente para el gobierno, no es rentable electoralmente para el gobierno de ese país. Con lo Claro. cual. No, perdona. Sí. Y en ese sentido es importante que al final, porque al final en el Parlamento Europeo están representadas todas las, digamos, sensibilidades políticas de la Unión Europea, con sus diferencias y todo eso, y al final las políticas que se aprueban en el Parlamento Europeo están aprobadas desde el consenso. De hecho, muchas veces que el Consejo ha aprobado medidas que van en contra del interés de incluso de los propios ciudadanos, en lo que es la protección de datos o el intercambio de datos bancarios, es el Parlamento Europeo el que le ha enmendado la plana al Consejo y el que ha hecho corregido en medidas que benefician a los derechos de los ciudadanos y no en perjuicio de ellos. Con lo cual, al ir al intergobernamentalismo es, digamos, darle como carta blanca al Consejo para que pueda realizar acciones, tomar decisiones que pueden ser perjudiciales para los propios ciudadanos. Te lo decían por el sentido de, precisamente, hablabas antes me ha gustado el término, bueno, pero no lo he retenido, euroconformistas. Si tuviéramos una comisión, un parlamento euroconformistas, o no contempláis esa posibilidad. A ver, hay delegaciones y todo eso que son euroconformistas. Hay por algunos aspectos pueden. De hecho, a ver, el problema es como al final ningún grupo tiene mayoría absoluta. El grupo más donde puede haber más euroconformistas pueden ser dentro de los grupos socialista o grupo de Partido Popular Europeo, son de donde las delegaciones más de lo que son euroconformistas. Pero en este sentido, como en las últimas elecciones europeas, los ciudadanos dieron un parlamento más fragmentado, pero también dieron un peso mayor a lo que son partidos más, o sea, grupos más cohesionados que apuestan más claramente por una mayor integración política, como pueden ser el grupo de Renew Europe o el grupo de los verdes europeos. Claro. Con lo cual, a ver, no es posible todo eso a llegar a eso. Yo creo que no. En el sentido de que no hay mayorías claras, es probable, pero sí que un grupo considerable de grupos más pro integración, más favorables a una integración mayor política, sí que pueden marcarles un poco el paso a esos euroconformistas. Perdona, que te he interrumpido. Nada. Gracias. Y un poco, voy a esperando un poco. Y pues un poco quería volver a lo que es la comunicación dentro del activismo
europeísta, en ese sentido, la comunicación tiene que ir un poco de la mano. A ver, no tiene sentido comunicar si no se hace nada, pero tampoco tiene sentido hacer nada, hacer algo y no comunicarlo. Porque al final, si tú haces algo, pero no lo comunicas, es algo que se queda dentro. O sea, no es un acto interno, pero sin ninguna relevancia, sin nada, ninguna trascendencia exterior. Es un poco más o menos pues lo que yo critico que hace mucho el movimiento europeo. El movimiento europeo hace muchos actos de autobombo, pero no comunica, no lo transfiere, no trasciende fuera del movimiento europeo. ¿Por qué? Porque no se molesta en tener lo que es un plan de comunicación y tener desglosado un poco, o sea, sí, hace comunicación, un mailing y todo eso y lo suben a su web, pero no se molestan en hacer una difusión y todo eso, que los efectos o comunicación que tengan esos hechos tengan una trascendencia mayor. Y un poco por eso yo quería pasar a lo que es el plan de comunicación. Un poco un plan de comunicación yo creo que es fundamental en cualquier estrategia, no solamente para el activismo político, sino es fundamental para, primero, antes de comunicar, tienes que tener claro un poco cuáles diferentes puntos, y un poco ahí yo quería compartir lo que es el plan de comunicación de Web Madrid, que esta puede haber ahora en la pantalla, que es el plan de comunicación que yo diseñé para la asociación, en el cual un poco empezando un poco lo que es diseñando, en qué situación nos encontramos. Yo creo que es fundamental ver en qué entorno nos movemos para determinar qué movemos en el entorno en que nos movemos, cuál es lo que tratamos de defender, el mensaje que tratamos de transmitir, y a partir de ahí es establecer un DAFO con las debilidades, amenazas y oportunidades que nos podemos encontrar. Y en base a ello ya un poco podemos determinar, podemos marcar a la hora de hacer un plan de comunicación para teniendo claro lo que son los objetivos y cómo podemos llevarlo a cabo, y con qué medios contamos y a qué adversidades nos podemos encontrar a la hora de llevarlo. Un poco estableciendo el mensaje y los medios de comunicación de la estrategia que se va a llevar a cabo, o sea, teniendo en cuenta la web, las redes sociales, la lista de, o sea, una newsletter y el programa. O sea, nosotros en nuestro caso tenemos el programa de radio que hasta el año pasado lo estuve dirigiendo, pero también es importante tener claro cómo vas a comunicar los eventos. O sea, no puede ser que lo tengas planificado a lo mejor de un mes y todo eso. Una vez ya lo tienes organizado y todo eso, es importante que ya lo empieces incluso y empezar a comunicarlo en cuanto ya tienes el sitio y las personas, porque cuanto más tiempo la comunicación, sobre todo en lo que es digital, la comunicación digital, cuanto con más tiempo lo hagas, más resultados te da. De la noche a la mañana no te da resultados las redes sociales. Puedes a lo mejor darte resultados si lo haces incluso a lo mejor con una semana de antelación, pero si inviertes un poco si inviertes al menos en lo que es la publicidad en redes, el inbound marketing. Luego también, pues a veces es necesario que los activistas y todo eso, sobre todo la organización, cuando existen eventos, pues un poco se identifiquen y todo eso, a que te cojan un poco y de expresar la idea, no solo de expresar la idea, sino de que conozcan la organización un poco para darla a
hacer. Y otra forma también puede ser la utilización de aplicaciones, no solamente de las que pueden ser como más conocidas como las de mensajería, como WhatsApp y todo eso, sino algunas y todo eso como meetings y todo eso, que a lo mejor te pueden servir como para una forma de trasladar tu evento. Y dentro de eso, lo que son las acciones de comunicación, con la creación de contenidos en la web, como el diseño gráfico, la grabación de vídeos, o diferentes eso, incluso el propio, como había dado antes, del programa de grabación. Y en base a eso, luego ya es lo que es un poco es hacer un cronograma de las acciones. O sea, un poco del plan de comunicación, hacer un cronograma de las acciones, cuánto tiempo, con qué frecuencia se van a realizar, pero también un presupuesto. Hay que tener en cuenta que por mucho que se venda de que a lo mejor la comunicación en digital, por ejemplo, se diga que no es totalmente gratis porque al menos cuesta tiempo y esfuerzo y si quieres al menos tener mejores resultados, pues alguna inversión en pequeña publicidad, alguna pequeña inversión al menos en publicidad en redes sociales hay que hacer. Y luego, posteriormente, es importante hacer una autoevaluación de lo que es el plan de comunicación para llevarlo a cabo. Y hacer una evaluación para mejorar, para hacer una nueva versión más mejorada de lo que es el plan de comunicación. Y volviendo un poco ahora a la presentación. Pues como hablaba, es un poco eso de lo que son los medios, porque, a ver, cuando uno trata de hacer un plan de comunicación hay que determinar cuáles son los medios que convienen para utilizar para la estrategia de comunicación. No todo vale, no todos los medios valen, sino hay que tener claro en cuáles quieres transmitir, si tienes claro tu público objetivo y a quién te quieres dirigir, es muy importante tener claro eso en qué medios te sean más útiles para... No todas las redes sociales te valen, no todos los medios son igual de válidos. Y dentro de lo que son un poco los medios que nosotros estamos utilizando y todo eso, pues un poco tratamos un poco de estar presentes en Facebook, por el público al que nosotros nos solemos dirigir, al menos la organización que yo presido, o sea, la asociación que yo presido, nos dirigimos más hacia un público más de treintañeros o así, que está más presentes, por ejemplo, en Facebook o Twitter que otras redes sociales. Mientras que, por ejemplo, los jóvenes europeístas y federalistas, que es como nuestra sección juvenil, pues se dedican a un público más joven y entonces ellos pues también utilizan Twitter, pero se preocupan más por comunicar en Instagram. Porque son redes, en el sentido de redes sociales, más donde están presentes gente más joven. Y en la que, pues un poco, en las tratamos así de comunicar. Y luego también un poco en lo que es la otra campaña así en la que estamos inmersos es en la campaña por la conferencia sobre el futuro de Europa. Porque aunque se haya quedado un poco aparcada ahora actualmente por el COVID-19, pues no podemos dejar un poco o olvidar que es una medida que se propuso por parte de, primero por Manuel Macron y luego pues lo tomó la Comisión von der Leyen, lo tuvo en cuenta y quiere un poco lo que es abrir
un poco lo que es la participación de las organizaciones de la sociedad civil en lo que es la construcción de un futuro de la integración europea. En ese sentido, y en ese sentido lo que es nosotros somos, reivindicamos pues que tenga un mandato abierto, que esté dirigido a desarrollar propuestas de políticas e institucionales, así como propuestas para el cambio de tratados o un nuevo marco, que tenga un enfoque amplio, que permita analizar el alcance de las competencias de la Unión, la financiación de las políticas y que tenga propuestas y que permita recoger propuestas de la Unión para una mejor gobernanza democrática y eficiente de estas políticas. Que tenga en cuenta que que tenga un proceso democrático con amplia participación y profunda liberación de los ciudadanos individuales, y además que cuente con un enfoque de múltiples plazos, que no simplemente sea una reunión o un debate en una sala, sino que esto tenga una participación que permita o sea, un nivel amplio a diferentes niveles de experiencia, como son herramientas digitales, encuestas, que permitan una mayor recogida de la opinión de las organizaciones de la ciudadanía, no solo de las organizaciones de la sociedad civil, sino de los propios ciudadanos, pero simplemente que también es fundamental que un claro compromiso inicial por parte de las instituciones de la Unión Europea, así como de los gobiernos nacionales, de presentar propuestas legislativas sobre todas las recomendaciones de política y de cambiar tratados. Un poco en ese sentido, pues como anunciaba antes Luis, pues un poco queríamos abrir el debate sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. ¿Cómo lo veis? O sea, ¿creéis que es posible la participación de la sociedad civil a través de una conferencia sobre el futuro de Europa? ¿Lo veis viable? ¿Lo veis viable? Un poco. Yo aquí, Jorge Juan, justo por retomarlo donde lo estabas dejando y conectar con algo que hemos comentado durante la sesión precedente, que por cierto, no sé si estarás de acuerdo, o sea que a lo mejor en este punto tú también tienes debate, en las teorías sobre la integración europea entre funcionalistas e intergubernamentalistas, les decía a los estudiantes que un poco el punto de compromiso es decir, los intergubernamentalistas tienen razón al decir que los estados dirigen la Unión Europea, pero fundamentalmente en los momentos, digamos, históricos, ¿no? Los cambios de tratado, en las adhesiones, a los momentos de cambio estructural, mientras que son más bien las instituciones y los intereses y actores transnacionales los que tienen más peso en el día a día, porque es ahí donde hay que estar más pegado a la actualidad, ¿no? Y yo les decía a los estudiantes que probablemente la conferencia se va a tener que retrasar por la gestión del coronavirus y demás, o sea, en términos estrictamente materiales, pero creo que tendría sentido también que se retrasase, precisamente porque de esta crisis van a salir cosas importantes, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, el presupuesto, cómo podemos mantener una Unión Europea con un presupuesto tan reducido y responder a los desafíos en materia, por ejemplo, de salud, etcétera, ¿no? Claro, la paradoja va a ser que la conferencia se va a retrasar en el momento que sea más necesario, ¿no? Porque precisamente lo que decíamos antes, si los estados son los que recuperan protagonismo en momentos históricos, este es un momento histórico, ¿no? Este es un momento en el que probablemente lo que sea el futuro de Europa va a depender más que nunca de pues, la configuración de las relaciones de poder entre, pues no sé, el norte y el sur, entre socialdemócratas y liberales, pero en el Consejo más que en otros sitios, ¿no? Entonces, precisamente para intentar contrapesar a ese Consejo que defiende intereses nacionales es cuando esta conferencia va a ser especialmente importante. No sé cómo lo ves tú en ese equilibrio entre estados y ciudadanos respecto al futuro de Europa y si la conferencia puede realmente ejercer un poco de contrapeso a los estados en esta gestión del COVID. Sí, el progreso es muchas veces lo que se ha visto, por ejemplo, en los estados, pues como decías eso, cuando se cambian los tratados y todo eso. ¿Por qué? Porque al final todos los tratados y todo eso se hacen clave, o sea, se reforman y al final luego se ratifican en clave nacional. Se somete, o sea, los países que lo someten a referéndum
en los casos o en los casos en los que se ha sometido todo ese en todos los países a referéndum, al final son referéndums nacionales, no es un referéndum paneuropeo donde se ratifique el nuevo tratado. Con lo cual, al final, en función de los intereses de cada interés nacional o todo eso, un poco es lo que, o sea, por ejemplo, el Tratado de Lisboa se tuvo que repetir el referéndum en Irlanda, por ejemplo, para que fuese ratificado. Lo que pasa es un poco es el problema en el sentido de que cualquier al final avance o mejora de la Unión Europea está a las expensas solamente de un Estado miembro. Creo que si sea la conferencia sobre el futuro de Europa puede cambiar las cosas en el sentido de que se tengan más en cuenta lo que son las instituciones y todo eso, dependiendo de la fuerza y todo eso con la que salga y la legitimidad con la que se. Por eso, No sé. cuanto más amplio y más sean los medios para extraer al final esas propuestas y todo eso en las mejoras de la Unión Europea, cuanto más amplio y los medios sean más variados, todo eso yo creo que mayor legitimidad tendrá la conferencia sobre el futuro de Europa de cara a un equilibrio frente a los Estados miembros en lo que es en cambiar el futuro de Europa. Mm, mm. No sé cómo lo veis los demás. ¿Pensáis que los estados necesitan un contrapeso para que planteemos un debate realmente europeo? O a lo mejor también hay buenos argumentos para pensar que al final los que están más afectados por esta crisis son los estados y que bueno, que a ellos les corresponde decidir. No sé si queréis intervenir. Yo, si queréis, mientras os lo pensáis, quería también plantearte otro tema de debate y una pregunta un poco distinta, Jorge Juan, porque la última vez que coincidimos físicamente fue en aquel acto hace al menos de un mes en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que tú organizabas, también con Susana del Río, que hemos recomendado antes su libro, que era justamente sobre las formas de participación de la sociedad civil, ¿no? A Susana y a otros nos gusta comparar esta propuesta de conferencia para el futuro de Europa con las convenciones de 2000 y 2003 y 2004 en las que la sociedad civil participó de manera muy estructurada, pero al menos, y habrá que ver cómo evoluciona este debate después del coronavirus, pero al menos antes de toda esta locura de la pandemia, parecía bastante claro que la sociedad civil no iba a tener realmente un papel muy estructural en la conferencia, precisamente porque se iba a favorecer más bien la participación directa de los ciudadanos, ¿no? A través de consultas a la ciudadanía, a través de paneles, a través de asambleas, en las cuales los ciudadanos participamos a título individual, pero no como socios o como miembros de una asociación o de una organización como la tuya, ¿no? No sé cómo ves ese debate, si eres un poco tan pesimista como yo o si piensas que está evolucionando de manera diferente. A ver, yo puedo compartir en cierta forma tu pesimismo, por eso es lo que hacemos nosotros las reivindicaciones. Digamos que la participación individual de los ciudadanos no es mala, lo que nosotros consideramos es que, digamos, negar la participación de lo que son las organizaciones de la sociedad civil resta, porque al final las organizaciones de la sociedad civil tenemos un peso en base a nuestros miembros y todo eso. Con lo cual, y defendemos usamos grupos organizados y todo eso por un cierto número de gente, con lo cual que queremos utilizar, es una forma a través de estos medios de que nuestras organizaciones puedan ser oídas de cara a la integración. Al final, lo que son las propuestas de ciudadanos individuales, puede que haya ciudadanos individuales que coincidan y todo eso, pero yo creo que a lo mejor el peso de la propuesta de una ciudad que organiza con una propuesta de un ciudadano individual con respecto a lo que organiza la organización de una organización de la sociedad civil, el peso al final es mayor el de la organización de la sociedad civil, que está más respaldado por un grupo de personas, no por una sola persona.
Sí, o sea, yo en eso estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que también lo comentábamos antes con los estudiantes y me interesaría tu opinión sobre esto. Me da la impresión que, y aquí quizás sea más bien la comisión, no tanto el Parlamento quien lo piensa, pero tengo la impresión de que la comisión piensa que a la hora de comunicar sobre Europa y sobre esta conferencia, el permitir que los ciudadanos participen directamente en lugar de que sean las asociaciones y la sociedad civil quienes intervengan, es más eficaz como vía de comunicación, ¿no? Porque finalmente llegas a más gente. No sé si esa crítica la has oído, si te parece injusta. A ver, me parece justo eso porque al final yo creo que las organizaciones de la sociedad civil son al final más representativas de los intereses que ciudadanos en ideal. No, sin desmerecer a ver, considero que debe ser un mix. Deben recabarse opiniones, no es malo que se recaben opiniones de los ciudadanos de forma individual, de todo eso, pero creo que también tiene que recabarse la opinión de las organizaciones de la sociedad civil. Y en este sentido tiene que haber mecanismos a través de los cuales las propias organizaciones de la sociedad civil se puedan expresar para a través de sus representantes para trasladar lo que son sus propuestas para una mejora de la Unión Europea. Os acabo de poner a todos una pregunta en el chat, por si os animáis a tenerla en cuenta, que es ¿qué impacto del COVID-19 en el futuro de Europa pensáis que debería abordar la conferencia, ¿no? Porque claramente la conferencia se convocó, lo ha dicho bien Jorge Juan, en relación a esa idea de Macron de abordar el futuro de Europa de manera un poco distinta, pero para bien o para mal, cuando se convoque yo creo que va a estar muy determinada por esta experiencia, ¿no? Entonces, quizá también parte de intentar contrapesar a esos estados que piensan en clave de interés nacional puede pasar por intentar anticipar los temas, ¿no? Es decir, ¿cómo veis que esta epidemia va a afectar al futuro de Europa? ¿En qué aspectos se ha demostrado que no tenemos suficiente integración y cuáles deberían llevarse, ¿no? A mí, por ejemplo, el que me parece más obvio es el del presupuesto. Es muy difícil que la Unión Europea tenga un papel serio en la reactivación de la economía, pero más allá de la reactivación de la economía, por ejemplo, también a la hora de prepararnos de cara a la próxima pandemia, de comprar las vacunas, pues, tener, por ejemplo, una serie de material médico, por ejemplo, un pool europeo de respiradores o de qué sé yo, con el actual presupuesto. Pero no sé si veríais algún otro tema que tenemos que intentar anticipar para que la Comisión los aborde, Óscar. Sí, bueno, yo igual me voy un poquillo más allá, pero para mí el tema fundamental y básico que tiene que atacar la Unión Europea es su propia configuración. Y vinculo un poco con la pregunta que has hecho antes, o que se ha hecho antes. O sea, para mí el conflicto que está habiendo en Hungría, el tema de Orbán y los poderes especiales me parece una absoluta vergüenza. Me parece que la respuesta que ha hecho la Unión Europea es bastante tibia, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, y me parece que si no se ponen mecanismos para que situaciones como esa dentro del seno de la Unión Europea no puedan seguir dándose, es complicado que el proyecto en sí mismo tenga futuro. Porque al final es una cuestión de autodefinición, ¿no? De lo que es la propia Unión Europea. Entonces, podemos ponernos a discutir sobre las reservas de mascarillas o el presupuesto europeo, sobre si hacer coronabonos o no, o sea, no sé qué, pero si no existe el elemento más básico de respeto a los criterios democráticos más fundamentales, me parece que es imposible que la Unión Europea tenga un futuro más allá de aquí a 5 años. Entonces, yo creo que una cosa que va a ser fundamental es eso, y en ese repensar la estructura de la Unión Europea, qué se quiere que sea la Unión Europea, qué requisitos se tiene que exigir a un Estado miembro de la Unión Europea, también entra esa organización federal de la que estabais hablando antes. Yo personalmente me considero una persona federalista. Quizás no de la misma manera en la que a lo mejor la asociación o que en otros grupos se pueda entender, pero sí que pienso que la mejor manera de organizar la propia Unión Europea para asegurar un buen funcionamiento es moverse en esa dirección de más integración o más federalismo, incluso de los Estados Unidos de Europa, por así decirlo, ¿no? Esta idea es un poco genérica.
Entonces yo creo que es un debate que está allí, que se tiene que tener y que se tiene que resolver antes de que se pueda seguir avanzando, porque al final está siendo como un poco cíclico las crisis a las que se ve sometida la propia Unión Europea en sus propias fundaciones, en su propia estructura, y no se le ponen soluciones, ¿no? Simplemente me da la sensación de que son todo parches. A lo mejor en esa idea de incremental, de resolución de los problemas y demás, pues quizás necesitaríamos convertir, antes hemos debatido un poco sobre si es un focusing event o no, el tema del COVID, pues quizás habría que forzar para que lo fuese y de esa manera repensar la estructura de la Unión y su futuro. Claro, ¿no? Un poco la idea, también lo hemos dicho antes, ¿no? Las crisis son momentos en que todo el sentido común de una época se ve replanteado, ¿no? Y bueno, pues lo que ahora teníamos asumido como bueno, pues relación entre Estado, mercado y sociedad, entre relación entre público y privado, entre libertades y digamos, intervención del Estado y demás, se va a ver completamente puesto en cuestión, ¿no? Pues, por seguir con tu ejemplo sobre Hungría, hasta qué punto los europeos aceptaríamos una de estas aplicaciones que han utilizado en Corea para detectar que si tienes el coronavirus y sales de casa, pues vengan inmediatamente a detenerte, ¿no? Este tipo de cuestiones pues, se van a estar planteando y yo creo que ahí la Unión Europea evidentemente es importante. Claro, la cuestión está en que hasta qué punto ese focusing event puede tener efecto sobre un Estado que hace tiempo que dejó de ser un Estado democrático como perdón, como Hungría, ¿no? Es decir, hasta cierto punto uno lo que pensaría es el hecho de que en Hungría hace mucho tiempo que bueno, pues, está aumentando el papel del gobierno, está disminuyendo la libertad de la prensa, realmente en punto los húngaros van a tener la oportunidad de seguir y de participar en esta conferencia de forma distinta a lo que diga su gobierno. O sea, Sí, y un poco en ese sentido, sí, es necesario reconfigurar la Unión Europea. Es cierto que la última ampliación se hizo, la última gran ampliación, cuando se amplió hacia el este, hacia la Europa del Este, la Unión Europea, no se valoró, o sea, porque sí existe ya un exigido previo, que es que el país tiene que ser democrático. Pero claro, no existe una limitación a posteriori, que el país tenga una regresión autoritaria en ese sentido. Con lo cual, sí, existe la cláusula y todo eso, pero requiere al final la unanimidad del Consejo para aplicarse, para que se suspendan los derechos políticos o en el Consejo de la Unión Europea a Hungría, hace falta que se pongan de acuerdo los 27. Pero en este sentido, como ya hay, como tiene algunos Orbán, algunos aliados, como pueden ser el gobierno polaco o la República Checa, pues en ese sentido se basa de que sabe que no puede ser tocar. La única herramienta a la que ha echado mano la Comisión Europea es, digamos, el recorte. A ver, si tú no vas a cumplir estas normativas y en ese sentido ha forzado algunos pasos atrás en Hungría y en Polonia en la regresión de los estados de derecho, del Estado de Derecho, en el sentido de que si tú no das marcha atrás, yo te quito fondos europeos. Porque al final son Hungría o Polonia son países que dependen de los fondos europeos. Si tú o sea, como al final quieren, al final como el Reino Unido, una Europa a la carta. En el sentido de que yo puedo saltarme los derechos humanos, pero dame dinerito. Con lo cual, al final, la Comisión Europea, ¿dónde tienes? Pues te quito el dinerito porque tú no cumples con los derechos humanos. Porque al final los derechos humanos y el Estado de Derecho y la democracia son derechos fundamentales, o sea, son derechos básicos de la Unión Europea que no se pueden soliviantar, porque en ese sentido, si los valores de la solidaridad, todos esos, los valores de esos pierden su valor, entonces pierde sentido la Unión Europea. Simplemente se queda como una unión de beneficios económicos.
Este es un argumento, yo creo que es importante, ¿no? Pero efectivamente nos podemos preguntar hasta qué punto esta conferencia va realmente a representar a todos los europeos en la medida en que bueno, pues hay estados en Europa y sobre todo Hungría, en los cuales la participación política, el debate democrático, pues hace tiempo que está viéndose afectado, ¿no? Yo, por ejemplo, por volver al tema del COVID y la conferencia para el futuro de Europa, creo que también, bueno, aparte del tema que se está hablando mucho de los coronabonos, ¿no? Nos hemos centrado mucho en criticar a holandeses y alemanes y probablemente con razón de no querer mutualizar o compartir riesgos financieros y, digamos, compartir la deuda. Creo que quizá hay otro aspecto que los más europeístas no están planteando quizá de la mejor manera en este debate, que es quizá el que detrás de la propuesta de los coronabonos no se está planteando suficientemente la arquitectura institucional, ¿no? Es decir, si nos endeudamos juntos, alguien tendrá que decidir cuál va a ser el nivel de impuestos, cuál va a ser el nivel de gasto, qué hacemos con esa deuda común y qué hacemos para pagarla, ¿no? Entonces, el plantearnos, bueno, sí, los coronabonos o los eurobonos, como los queremos llamar, serán buenos en general para una mayor integración europea, pero tampoco los podemos plantear sin instituciones nacionales. Y yo no sé hasta qué punto italianos, españoles y demás gobiernos que están planteando esa deuda común realmente estarían dispuestos a asumir un mayor grado de intervención de la Unión Europea en qué se hace con ese gasto, ¿no? Porque también uno puede aquí entender perfectamente, incluso aunque Alemania y Holanda aceptaran, probablemente aceptarían también a costa de crear instituciones federales de control de gasto público en Europa, ¿no? Yo no sé hasta qué punto todos los que se dicen europeístas y favorables a ese gasto en el sur de Europa realmente estarían dispuestos, bueno, pues también a fiscalizar o a ejercer ese gasto en común. No sé, ¿veis? Sí, es importante, o sea, aquí las cosas, si una cosa se hace, hay que hacerlo en contra. Todo tiene sus pesos y contrapesos, ¿no? Si Sí. tú generas bonos, hace falta una medida de contrapeso que garantice que el dinero que se obtiene a través de esos coronabonos se gasta de una forma responsable. Lo que sí también es necesario tener en cuenta es que actualmente hay medidas como son lo que es la aprobación de los recursos propios o nuevos recursos propios de la Unión Europea, que es una competencia exclusiva de lo que es el intergubernamentismo del Consejo, donde el Parlamento solo tiene un papel meramente consultivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta eso, el principio de no taxation without representation, que no se ve a nivel europeo. Porque, bueno, sí, puede decirse que el Consejo representa eso, pero es indirectamente, representa ciudadanos, pero los representa indirectamente. Los ciudadanos no solamente están representados directamente por el Parlamento Europeo, con lo cual la Unión Europea no está legitimada para aprobar impuestos a nivel europeo y todo eso, como pueda ser la tasa Tobin o la tasa Google y todo esto para financiar lo que es un presupuesto europeo más fuerte, porque al final es necesario ese presupuesto, como lo has dicho antes, ese presupuesto europeo más fuerte es necesario. ¿Por qué? Sencillamente porque actualmente todos estos fondos que está actualmente aprobando la Comisión Europea se tienen que quitar de otras políticas europeas. Y el presupuesto de la Unión Europea es un presupuesto pequeñito, pues puede ser como un pequeñito Estado, porque es en cantidad, porque representa al final el 1% del PIB de la Unión Europea, lo cual es un presupuesto débil para hacer políticas, que dentro de las políticas que hace la Unión Europea y todo eso, pero cada vez se le piden más cosas, pero no se le aumenta el presupuesto, más bien se le recortar. Con lo cual, al final, la Unión Europea tiene que hacer más cosas, pero con menos cosas. Con lo cual, si queremos que la Unión Europea haga más cosas, tenemos que darle más medios para que las haga. No podemos quitárselos. ¿Por qué? Porque al final le estás limitando más, o sea, estás dándole más políticas, pero estás limitándole el dinero que puede destinar a esas políticas, con lo cual tiene que distribuir más el dinero entre esas políticas
con lo cual puede hacer menos en las políticas que ya hacía y puede hacer un poquito en una política que tiene que hacer. Esto es importante, ¿no? Y también a veces se discute respecto al futuro del euro, hasta qué punto, por ejemplo, Piketty y otros economistas han propuesto cosas como un parlamento para la zona euro. Bueno, yo siempre me he preguntado por qué no les vale el Parlamento Europeo, pero su argumento es que debería ser un parlamento con participación de diputados nacionales, ¿no? O sea, aquí el problema es pensar en soluciones federales como son los coronabonos, sin instituciones federales. Yo creo que ya tenemos un Parlamento de tipo federal, con una Cámara Baja que representa a todos los ciudadanos y una alta, el Consejo, que representa a los estados, ¿no? Por lo tanto, lo único que quiero decir es que al final, si nos tomamos en serio las propuestas coronabonos, es muy difícil que esa propuesta salga adelante con soluciones intergubernamentales. Sí o sí, si los hacemos, hay que reforzar el Parlamento, ¿no? O sea, yo creo que esto es un poco el tipo de discusiones que hay que tener en esa conferencia para el futuro de Europa. La conferencia, claro, que no va a servir para gestionar la pandemia, pero sí que debería estar mejor preparada para este tipo de cisnes negros, ¿no? Como dicen los economistas. No sé si queréis plantear algún otro tema. Yo sigo teniendo alguna pregunta para Jorge Juan, pero si queréis vosotros plantear alguna duda, algún tema sobre la conferencia para el futuro de Europa o sobre el funcionamiento de las asociaciones europeas. Y mientras lo pensáis, por hecho, para plantearle mi pregunta a Jorge, que era sobre, porque digamos, los federalistas y europeístas de Madrid, lo que me interesaba, pero digamos fundamentalmente lo que hacéis es intervenir en los debates públicos europeos, transnacionales y demás, ¿no? Lo que me interesaba era plantearte hasta qué punto, y por eso también lo hemos discutido con los estudiantes en alguna otra sesión, ¿no? Tenemos la impresión que aunque el espacio público europeo funciona bastante mal o está poco integrado, cada vez vemos más una europeización de las arenas públicas nacionales. Entonces, lo que yo te quería preguntar era hasta qué punto una asociación como la vuestra, con un objetivo de activismo, aunque hable sobre temas europeos, debe intentar insertarse en esas preocupaciones nacionales. No sé cómo lo veis, si tendrías algún ejemplo. A ver, sí, un poco a veces, como somos organizaciones que nos movemos en el ámbito nacional o que pertenecemos a organizaciones dentro de un ámbito más superior, nosotros tenemos que movernos dentro del ámbito que no es en nuestro caso región, en el caso de mi asociación a nivel regional de la Comunidad de Madrid, y un poco tratamos de llevar acciones en el sentido de más europeización a nivel de Madrid. Pues como puede ser intentar que un medio de comunicación, como pueda ser público, como puede ser Telemadrid, que es un medio de comunicación regional de la Comunidad de Madrid, preste más, o sea, porque si vas un poco a lo que es la Unión Europea en la presencia de la Unión Europea en la web, te vas a la web del Telemadrid, pero no también en sus telediarios, ves que la información europea sobre Europa es escasa, que no quiere decir eso que no haya información sobre Europa, sino simplemente que no la transmiten, y que incluso la que poca que puedan dar se diluye entre diferentes secciones, con lo cual es muy complicado al final que los ciudadanos puedan encontrar la información fácilmente de Europa, porque te puedes encontrar que si ellos buscan la información sobre Europa, pues al final tienen que meterse a buscar en todas las secciones de la página, de una página web como la de Telemadrid, para encontrar la información que quieren. Pero luego que eso también lo que son acciones más en el sentido de que un poco tratamos de hacer un poco de lobby con lo que son las instituciones de la Comunidad de Madrid. De hecho, es un poco de que tratamos un poco de que se hagan propuestas en ese sentido desde la Comunidad de Madrid más hacia una mejor Europa, pero para como forma de presión desde las regiones, porque al final las regiones también forman parte de la Unión Europea, incluso está la institución
que es el Comité de las Regiones, que aunque sea un órgano consultivo, pues tiene su influencia dentro de la Unión Europea a la hora de las tomas de decisiones. Sí, esto es curioso porque justo antes también hemos estado hablando de la capacidad que tienen a veces las organizaciones, los poderes subnacionales en el establecimiento de la agenda de la Unión Europea, ¿no? Yo tenía una última pregunta para Jorge Juan y mientras los estudiantes, si queréis decidiros también de plantear vuestra pregunta, os pido que hagáis como en las dos sesiones anteriores, me ponéis vuestro nombre en el chat para validar vuestra participación en esta última sesión. Muy bien, pues ya me están entrando los chats, estupendo, muchas gracias a todos. Juan, yo tenía una última pregunta para ti, que es, bueno, ahora evidentemente estamos confinados y porque has hablado de manifestaciones, así que no es momento de plantear manifestaciones, pero si no los tuviéramos, ¿habría alguna posibilidad o tú pensarías o os habríais planteado en europeístas y federalistas de Madrid como una manifestación sobre el tema de los coronabonos? ¿Piensas que habría funcionado? O sea, ¿qué potencial hay de...? Porque, claro, a veces el problema es que parece que nadie está defendiendo la causa europea a nivel nacional, pero quizás si se convocase una manifestación por un tema como este, ¿piensas que podría funcionar? ¿O si pones Europa en el tema de la manifestación, solamente vamos los convencidos? No, a ver, al final la gente se moviliza por lo que quiere, o sea, por los intereses que considera más. Hay diferentes formas de movilizar a la gente, a veces es por solidaridad, a veces es sencillamente por intereses personales y otras veces pues es un poco una combinación de ambas y todo eso, pero sí creo que a ver, simplemente por Europa no creo que se fuesen a movilizar. A ver, si nos organizamos así simplemente una movilización en defensa de Europa, pero si hacemos unas manifestaciones, o sea, si pudiésemos, en ese sentido, no solamente, o sea, a nivel coordinados, a nivel europeo, o en todas o en la mayoría de las capitales europeas, es una forma de que todos los gobiernos al final presten atención. Oye, los ciudadanos quieren, por ejemplo, que haya coronabonos. Pero en ese sentido, de hecho, creo que, por ejemplo, en Holanda y Alemania ya se está movilizando gente y todo esto para presionar a sus gobiernos nacionales para que acepten los coronabonos o al menos una mayor solidaridad europea. Que eso es por lo que ha forzado un poco lo que es el de que el ministro de Economía de Holanda o Países Bajos haya moderado un poco lo que es su mensaje de un poco con respecto a los países como España e Italia, sus críticas y todo eso, ya ha pedido disculpas, porque al fin ha habido una opinión pública de su país y todo eso que se ha manifestado criticando un poco la propia actitud de su propio dirigente político. Yo hace un momento he repetido un artículo de un autor holandés que ya os he citado alguna vez en clase, Luc van Middelaar, profesor de la Universidad de Leiden, ha publicado hoy un artículo en un diario neerlandés. Yo lo he leído con Google Translator, o sea que no sé hasta qué punto es correcto la traducción, pero el título es algo así como "No olvides que los vecinos están escuchando", ¿no? Es precisamente un poco en torno a lo que acabas de decir, Jorge, que es estamos en un contexto en el que los ciudadanos ya no piensan solamente en términos nacionales, sino que también hay movilización nacional. Y entonces lo que Luc van Middelaar es que lo que dijo el otro día el ministro de Finanzas holandés, Hoekstra, tendrá un efecto a largo plazo, que los ciudadanos de otros países no lo van a olvidar, ¿no? Un poco como cuando
también su antecesor holandés dijo aquello de que los europeos del sur se gastaban el dinero europeo en vino y mujeres, ¿no? O sea, esa idea de que la forma en que hablamos de nuestros vecinos importa y que nos hacemos presión mutua, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos acabas de decir, pues es un poco el mensaje optimista, ¿no? De que el activismo al final sirve para algo, sirve para que los ciudadanos estén mejor informados de lo que está haciendo su gobierno fuera de casa y puede acabar teniendo formas de presión incluso a nivel nacional, ¿no? Entonces, que cuando Sí, y pensamos un en poco activismo... al final la insolidaridad tiene sus efectos de rebote y esto se ve, por ejemplo, cuando Holanda no es un país que en donde esté libre de coronavirus, del COVID-19. También tiene infectados y se han visto saturados incluso en sus hospitales. Y cuando se han visto, por ejemplo, y todo eso, pues solamente Alemania ha respondido a su petición de ayuda de dejar a población infectada neerlandesa, porque Bélgica, por ejemplo, eso le ha dicho tururú. O sea, es un ejemplo eso del efecto rebote que tiene la insolidaridad. O sea, tú puedes ser insolidario, pero luego esto tus socios y todo eso lo van a tener en cuenta. Y cuando tú necesites la ayuda, te dirán, cuando yo la necesitaba, tú no me la quisiste dar. ¿Por qué te la tengo que dar yo ahora? Claro. O sea, es un poco, yo creo que hay un aspecto que es especialmente importante también en todo esto, que es al final se puede hacer activismo europeo a nivel doméstico. No hace falta estar en Bruselas, no hace falta ser un insider del sistema político europeo. Uno puede jugar su papel en la movilización política europea también a nivel nacional. Óscar, has levantado la mano. Sí. Sí, Es adelante. que me he quedado pensando en esto que estábamos hablando, de las formas de hacer activismo pro Unión Europea. Y claro, estoy estudiando yo ahora para hacer los TFGs sobre los movimientos de nueva izquierda y cómo se apropian de los movimientos sociales y todo ese sentido. Eh, Me cuesta ver, o sea, o se me ha ocurrido, he pensado, a lo mejor a la Unión Europea lo que le pasa, o por lo que tiene, digamos, mala prensa, o por lo que no llega a la gente común, es porque, digamos, incluso en el activismo puede que pequemos de ser ligeramente elitistas. Es decir, volviendo a esto del tema de los coronabonos, creo que la gente que realmente está teniendo un impacto, para que lo que decía Jorge Juan, la gente que está realmente teniendo un impacto en que Holanda cambie su postura, pues son las presiones de los insiders, por así decirlo, y luego desde la sociedad civil es más bien un escrito de 80 economistas neerlandeses diciéndole, oye, igual esto no está muy bien pensado porque luego nos puede salir mal la jugada. Entonces, no veo yo que el activismo esté teniendo la capacidad de mover o de movilizar, digamos, una masa social que tenga esa capacidad para impulsar, digamos, un movimiento europeo de base, por así decirlo. Y me parece que es muy complicado sustentar, en la época en el contexto social en el que estamos, sustentar un movimiento, una actividad, una situación de activismo con éxito, si no conseguimos como ese grassroots, ¿sabes? Si no conseguimos esa actividad de base, me parece como muy complicado que pueda realmente influir en la toma de decisiones. Entonces no sé si eso es una dificultad con la que se puedan encontrar en la asociación o si es una cosa que me estoy inventando yo o si realmente Yo, lo viven así. Yo, antes de dar la palabra a Jorge, que es quien debe y quien mejor responder a esta pregunta, simplemente por confirmar, ¿no? Que no creo que te estés, no sé si equivocando es la palabra, pero al menos lo comparte una parte de la literatura sobre activismo transnacional, ¿no? Una parte de la crítica es que el activismo transnacional es funcionar por organizaciones como la Unión Europea, pero también la ONU y demás, pero es verdad que la mayor parte de ciudadanos pues parece que no hablan idiomas, que no tienen el conocimiento más o menos especializado que hace falta, ¿no? Entonces, que finalmente estas formas de activismo más allá de las fronteras están reservados para los que pues, más saben o más conocen los temas. No sé hasta qué punto estás de acuerdo, Jorge, si os han hecho alguna vez esa crítica, ¿cómo respondes? A ver, esa crítica no han hecho, pero sí que puedo apreciar. A ver, es complicado. A ver, nosotros tratamos un poco de que es un poco, por eso es lo que tratamos un poco de la comunicación. Yo creo que el problema de que a lo mejor la gente, a ver,
yo reconozco que es complicado movilizar a la gente. A veces, depende del tema, la gente se moviliza más o menos. Pero en ese sentido yo creo que es... ¿Por qué? Porque muchas organizaciones de lo que es el activismo europeo y todo eso no comunican, con lo cual, o sea, si no comunicas, no consigues una repercusión en cierta forma o darte a conocer en cierta forma, al final te quedas sí en un movimiento de élite. Nosotros llevamos trabajando, o crecemos pues a un poco en España a un ritmo un poco lento. Es cierto que pues desde algunos de hecho, yo he tenido que pelear con una persona con una persona en concreto del PSOE que quería apoderarse de la asociación. En ese sentido de que no se tratamos de mantenernos una pluralidad y una transparencia y que no sea un satélite de ningún, no se convierta en ningún satélite del partido político. Pero en ese sentido es muy importante la comunicación, en el sentido de que tenemos que darnos a conocer. En ese sentido, poco a poco nos va conociendo gente y todo eso, sobre todo a la hora de comunicar, muchas veces, incluso cuando hemos hecho al final una pequeña inversión en redes sociales, hay gente que a lo mejor no sabe, pero que a lo mejor ya se anima. Y no, a ver, no necesariamente puede, en ese sentido de cuando una organización, aunque sea transnacional, es posible que las personas que no conozcan idiomas, pero un poco por eso yo creo que es un poco la labor que tenemos que hacer de traducir los documentos. Por eso yo y nuestra organización lo que hacemos es traducimos los documentos que nos llegan en inglés porque entendemos que la persona que pueda leer la web no le vamos a poner el documento en inglés porque a lo mejor no sabe, no conoce inglés. Pero vamos, puede ser en cualquier otro idioma de la Unión Europea, porque no tiene por qué conocer los otros idiomas de la Unión Europea. En el sentido de que quizás, aunque en España se ha invertido mucho eso en los últimos años en mejorar lo que es la educación en idiomas, España pues siempre es de los países donde más son más reticentes y todo eso. Yo creo que es también un poco porque en España hay una potente industria de doblaje también, que nunca le ha interesado que en España se supiesen más idiomas. ¿Por qué? Porque al final le quita su negocio. Que en España, pero sin embargo te vas a Portugal y en ese sentido son países que desde la gente ya está muy concienciada sobre el aprender idiomas y, y desde va a verse las películas en versión original, se va a ver las series en versión original, porque es una forma final de conocer la diversidad cultural. Muchas veces, la riqueza de una obra literaria se pierde con la traducción, porque hay expresiones que no tienen una traducción real o exacta de un idioma a otro y a veces la importancia de una obra literaria la encuentras en su idioma original. Que no podemos saber todos los idiomas y todo eso, pero que es un poco de conociendo, pero ahí es lo que quiero. A veces hay que tener en cuenta la realidad nacional y la realidad nacional es que si quieres llegar a la gente que no tiene un conocimiento sobre Europa, todo eso un poco va lo que tratamos nosotros. En nuestra asociación empezamos, la gente que entra ahí, pensamos, no tiene un conocimiento, no tiene por qué conocer lo que es Europa. Pues lo primero que tenemos que darle es explicarle un poco de forma sencilla qué es la Unión Europea. Y a partir de ahí facilitarle el acceso a lo que es la información sobre Europa. Pues muchas gracias, Jorge. Si alguien quiere plantear una última cuestión, es la última oportunidad. Que levante la mano. Os doy 30 segundos prudenciales para que os los penséis. Bueno,
Pues yo diría, le damos un fuerte aplauso virtual a Jorge. Muchas gracias por tu participación, por tu reflexión sobre la Conferencia para el Futuro de Europa, los efectos que todo esto del COVID va a tener en el europeísmo, en el debate sobre el futuro de Europa. Os agradezco a todos vuestra participación en esta sesión online. Ahí, Fran, los aplausos, muchas gracias. A todos vuestra participación en esta sesión online. Mi impresión subjetiva es que ha funcionado bien la herramienta, que hemos podido tener un buen debate online, o sea que bueno, pues esperemos que podamos mantener un mínimo de contacto a través de esta herramienta en las próximas sesiones. Os recuerdo que el jueves que viene no tenemos sesión porque es fiesta y aunque la vayamos a pasar en casa, intentemos todos descansar, que eso mantendrá bien nuestro sistema inmunitario, pero entonces nos vemos ya a partir de la semana posterior a la Semana Santa, en régimen de martes y jueves, para recuperar la sesión que quedaba pendiente. Tendremos clase el martes 14 y el martes 21, además del jueves 16 y el jueves 23. ¿De acuerdo? En todo caso, seguro que os mandamos un recordatorio y sí, efectivamente, me dice Alba, si Óscar y ella pueden hablar conmigo, pues si os parece nos quedamos en la sala mientras los demás van saliendo y discutimos sobre el tema de las presentaciones. No sé si alguien más quería hablar conmigo de las presentaciones, pero lo podemos hacer también ahora, ¿de acuerdo? Así que muy bien, pues muchas gracias a todos y nos vemos el jueves 14 para la siguiente sesión. Hasta luego. Adiós, Luis. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues Alba y Óscar, mientras los demás van saliendo, si queréis me comentáis como lo que quisierais, cómo lo querríais abordar. Hola, ¿se Sí, me hola oye? Alba. Sí. Vale, genial. Pues a lo largo de la presentación hemos ido comentando como puntos que se nos han ido ocurriendo Sí. para empezar a trabajar. Lo primero, lo que nos ha sugerido usted de la comparación entre campaña 2014-2019 a través de los ejemplos prácticos, por ejemplo, los anuncios. Subrayar si existe una narrativa que continúe, como por ejemplo la inclusividad, pero luego sacar los highlights de cuáles son las diferencias y cuál es el impacto de esas diferencias y por qué es tan relevante. Sí. Aparte de eso, yo creo que estaría bien, o sea, no solo ir analizando los ejemplos como tales en cuanto a qué se ha utilizado, sino también quién ha hecho campaña en favor del Parlamento Europeo esta vez. Es decir, si actores de índole más que se salen de las instituciones en sí mismas, pues o Macron o en España a lo mejor más Ciudadanos o bueno, no sé si podríamos valorar, bueno, o el giro que ha dado Ciudadanos precisamente de 2015 a 2019, que pasó de una campaña muy propositiva, bastante europeísta, a dónde se ha quedado esa campaña. Entonces, ver a lo mejor la incidencia de líderes nacionales que son referentes europeos para eso. Vale. Digamos, nosotros nuestra propuesta era más sobre la propia campaña institucional, ¿no? Para relacionarlo con esta cuestión de cómo comunican las instituciones europeas. Ahora, dicho esto, creo que bueno, una cosa que podía ser interesante era efectivamente comparar la comunicación de las instituciones europeas en este caso el Parlamento, con la comunicación de los partidos políticos, ¿no? Y tratar de discutir pues, cuál les parece más útil y más interesante. Entonces, bueno, pues sí, en ese sentido creo que abordar la cuestión de las campañas, pues efectivamente es interesante. Este tema no lo hemos incluido este año porque, digamos, el año pasado sí que tuvimos presentaciones específicas sobre la comunicación o sobre la campaña de los partidos políticos, ¿no? Porque lo estábamos haciendo en plena campaña del Parlamento Europeo. Ahora, también el ahora seleccionar algunos partidos y compararlo con la campaña institucional creo que puede ser buena idea. No, lo único que os diría es la comparación de la campaña 14-19 creo que es buena. Simplemente os diría, no os limitéis a los dos vídeos que hemos visto ahora en clase. Buscad más la campaña completa, porque precisamente el vídeo del 19 que hemos visto hoy es un poco atípico
en comparación con el resto de la campaña, que era como mucho más descentralizada y tenía sobre todo el objetivo ese de buscar que fueran los propios ciudadanos, las propias asociaciones y aquí probablemente los propios partidos los que hicieran la campaña, ¿no? Entonces, en ese sentido, el incluir los partidos políticos en la lógica de cómo fue la campaña, creo que sería una buena idea. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 ya, entiendo vamos, Óscar, manifiéstate, pero sí, sí, sí. Sí, estoy de Decía acuerdo. Óscar, incluso podemos en sentido contrario, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, que aquí yo, por ejemplo, si queréis también incluso centralizar la campaña en España, porque, o sea, o centrar la campaña en España puede ser interesante, porque la campaña esta de esta vez voto tenía como objetivo adaptarla a los diferentes públicos y a los diferentes tipos de debates, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar de ver quién se sumó a la campaña en España y cómo hablaron sobre las elecciones los partidos españoles que se presentaban a las elecciones, pues también podría ser un buen enfoque, ¿no? Pues en ese sentido, por ejemplo, si cogéis la campaña descentralizado, veréis que hubo varios digamos, famosos, comunicadores y demás que se sumaron, de esta vez voto. Entonces, ahí el ver, por una parte, la comunicación estrictamente política frente a la comunicación descentralizada, incluso apoyada en influencers y demás, pues podría ser un ejemplo interesante, ¿no? Para comparar esos dos regímenes de comunicación. Sí. ¿Óscar? Sí, Te escuchamos. Sí, para no pisar a nadie. A nivel teórico tampoco tenemos que complicarnos demasiado, ¿no? Es más verlo en la No, práctica cómo lo hacen y lo que consideramos. claro, porque la lógica es esa, ¿no? La parte, vais a tener una sesión, o sea, todas las sesiones son largas de 5 horas, entonces Jorge va a hacer fundamentalmente la presentación teórica. Aquí se trata sobre todo de que vosotros hagáis una aportación en términos prácticos, ¿no? Vale, genial. Entonces, lo que Vale. sí, si queréis, lo que sí que podréis hacer es, os he dicho Jorge de memoria, yo creo que esta sesión la tenéis con Jorge, efectivamente, pero dame un segundo que lo compruebe, pero lo que podéis hacer era pedirle a Jorge que os mande alguna referencia de los temas que teóricamente se van a abordar en la sesión, un poco para saber en qué parte de la teoría os podéis... no, perdón, estaré yo también, sí. Esta sesión la recuperaremos conjuntamente Jorge y yo. ¿Vale? Entonces, vale, pues ya sea Jorge o yo, os mandamos si queréis alguna explicación de lo que vamos a hacer en esa sesión para que tengáis en qué apoyaros, ¿vale? Pero si me dais uno de los dos un correo para que tengamos donde mandaros las diapositivas, porque seguro que Uxía y Jorge lo tienen, pero por si os escribo yo. Álvaro, ¿el mío o el tuyo? Vale. El que sea más fácil. Ah, lo has puesto en el chat. Sí, vale, pues ya está, ya lo tengo. Una pregunta, ¿duración aproximadamente? Pues como vais a ser 2 personas, os diría unos 15 minutos. Vale. ¿Vale? Si al final hacéis 12 o 20, pues evidentemente no pasa nada, ¿no? Pero en torno a 15 minutos yo creo que es una buena contribución para luego abrir el debate con vuestros compañeros y que Jorge y yo os demos un feedback sobre la sesión. Vale, perfecto. Vale, pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Hasta luego, gracias. Venga, que sigáis bien. Adiós. Y que descanséis en Semana Santa. Adiós. Igualmente, descansad y cuidaros Luego. todos. Venga, que se os haga leve. Hasta luego. Hasta luego.